y 25. ¿Ya lo tienen, hermano? Y dice así la letra: y he aquí, 7:24, dice: cualquiera pues que me oiga estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El título de nuestro tema es Familias sólidas en Dios. Familias fundadas en Dios. La familia que se funda sobre una roca tiene el privilegio de que aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, aunque vengan problemas, va a permanecer. Según dice, nuestra sociedad está siendo afectada por ciertas crisis, y esto se refiere, según los que estudian, ¿verdad?, a la sociedad. Ellos dicen que es por falta de moral, por falta de ética, por falta de buenos valores y principios. Pero más allá de eso, hay algo más grave que en la sociedad es muy difícil verlo. En la sociedad usted escucha y dice: antes, cuando yo era joven, cuando yo era niño, no, llegaba alguien a la casa y yo me tenía que agachar y decir buenas tardes. Si tenía una gorra, me tenía que quitar la gorra, me tenía que quitar el sombrero y dar buenas tardes, porque si no, luego yo veía las consecuencias. Y prácticamente la sociedad se enrola en que esos valores, esos principios que no se están dando más, que parece que han perdido vigencia, son los que traen como consecuencia el que ahora haya falta de respeto, y al no haber falta de respeto no hay amor al prójimo. Pero más allá que eso, hay una falta más grande que se está cometiendo, y es dejar a Dios fuera de nuestras vidas. Es dejar a Dios fuera de nuestras familias. Dice que la familia, yo creo que nos enseñaron a muchos en la escuela, es la base, dice, de la sociedad. Y en eso yo creo que tiene mucha razón. Entonces, si una familia está desintegrada, si una familia no está unida, va a ser muy difícil que la sociedad también esté unida, que la sociedad también esté integrada y pueda trabajar unida, pueda trabajar de una forma unánime. Y esto nos está afectando también a nosotros como iglesia. Cuando entonces empezamos a ver qué es lo que está pasando con las familias, y si vamos y buscamos en internet, buscamos qué le falta a las familias, vamos a encontrar un sinnúmero de cosas que nos están afectando. Ahora, ¿hay una salida para esto? ¿Hay una solución para esto? ¿Será que todavía hay remedio para nuestras familias? Porque los que tenemos acá hijos, los vemos vulnerables a ciertos peligros, y a veces nos preguntamos como padres: ¿qué va a pasar cuando mi hijo crezca? ¿Qué va a pasar cuando él empiece a enrolarse en la sociedad y él tome su decisión de seguir a Dios o no seguirlo? ¿Cuál va a ser la decisión que él va a tomar? Entonces, para esto nos preguntamos: ¿habrá una solución? Y si hay una solución, es retornar nuevamente a Dios, a nuestras familias. Es tomar, si hemos dejado de inculcarle a nuestros hijos el amor hacia Dios, es de retomarlo nuevamente. Esa es una de las soluciones que podemos ver nosotros a corto y a largo plazo. El no olvidarnos de que a nosotros, si tuvimos ese privilegio de que nos enseñaron una vez, también nosotros enseñárselos a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces empezamos a hablar a los hijos del amor de Dios, de las consecuencias, ya cuando el hijo está en serios problemas. Hay una clave, si podríamos decirlo así, dentro de eso se llama prevención. Ahora, ¿qué tanto nosotros prevenimos? ¿Qué tan precavidos somos nosotros? Cuando
La otra vez anunciaban el huracán Sandy, Irene. Yo creo que muchos vimos primero un huracán y después no, este va a ser más tremendo, así es que a prepararnos. Vamos a tomar cuidados, vamos a tomar prevención. Y entonces empezamos a buscar linternas, empezamos a buscar candelas, cerillos, ¿verdad? A reforzar ventanas. Eso es prevención. Pero algunos dejamos a última hora, ya cuando vimos que se fue la luz, entonces fuimos a la tienda y queríamos encontrar una linterna y ya no la encontramos porque todas estaban agotadas. Eso ya no es prevención, eso ya es actuar en base al problema que se está viendo. Y muchas veces lo hacemos de la misma manera en las cosas de Dios. Empezamos a hablar a nuestros hijos cuando vemos que ya el problema se está dando. Empezamos a trabajar con nuestra pareja ya cuando el problema está demasiado avanzado. Nunca tuvimos la prevención, nunca dijimos qué pasaría si esto viniera, si este problema, ¿qué haríamos? ¿Cómo actuaríamos ante eso? No tomamos, en cierto modo, no tomamos esas medidas, sino vamos viviendo la vida al día por día, y cuando viene el problema, entonces decimos, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Por qué? Porque es raro que nosotros estemos, como dice, prevenidos. Como que esa palabra no va mucho con nosotros. Hay muchas civilizaciones, muchas razas que sí tienen eso dentro de ellos y ellos son prevenidos en todo. Sin embargo, en lo personal, yo soy honesto, digo, a mí me cuesta mucho decir, no, yo me voy a prevenir para esto, ¿verdad? A veces ya cuando veo el problema digo, ¿ahora qué? ¿Verdad? Yo creo que a más de alguno nos pasa esto. Ahora, ¿cómo yo me voy a prevenir? Vamos a ver 5 elementos que sin duda alguna no son los únicos, ¿verdad? Pero que de algo nos han de ayudar y están basados precisamente en la palabra de Dios. Uno de ellos es que para nosotros tener una familia sólida, una familia sobre la roca, tenemos que dejar que Jesús sea el fundamento principal de nuestra familia. ¿Cuántos creen que es así en nuestra familia? Que Él sea el fundamento principal, que en base a Él se mueva todo. Los invito a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3 y verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, dice, la probará. Dice que solo hay un fundamento. Ahora, cuando nosotros tomamos ese fundamento, entonces podemos nosotros decir, Cristo es el fundamento, Él es. Pero a veces dejo de ser solo nuestro, de ser Cristo nuestro fundamento, es nuestro cobertor nada más. Y lo tenemos a Él para que nos libre de problemas. Señor, líbrame de tal tentación. O lo tenemos solo como proveedor. Y decimos, Señor, provéeme, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, aquí, Señor, allá. Pero nada, y muy lejos muchas veces de ser la base de nuestra familia, de ser el fundamento sobre el que nosotros estemos fundados. Que pase lo que pase y venga lo que venga, no nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos nuestro fundamento, el trabajo. Y si el trabajo se termina, entonces estamos en graves problemas. Si un día no vamos a trabajar y perdemos ese día de trabajo, entonces nos desesperamos. Pero no hay problema si un día no podemos ir a la iglesia y no todo está bien. No te preocupes si por otro día vamos. Esto está bien. Pero si falta un día al trabajo,
Empiezo a hacer cuentas y digo, si hubiera ido ese día a trabajar, cada hubiera salido yo acá, o esto lo hubiese guardado para otro, o hubiese salido para allá. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo nuestro fundamento? Lejos de ponerlo en Cristo, lo estamos poniendo en un salario. Si lo tenemos en la casa donde vivimos, si lo tenemos en ese lugar, nuestro fundamento entonces va a ser ahí. Y al no tener un techo el día que nos diga, mira, usted fíjese que no pagó la renta o no tiene para la renta y se tiene que desalojar, y yo me desespero, ¿en dónde entonces está mi fundamento? ¿Es realmente Cristo el fundamento de mi familia? ¿Es realmente Él la base de mi familia? En base a Él yo estoy creando a mis hijos, le estoy enseñando a mis hijos quién fue Jesús, qué es la misión que Él vino a hacer, para que el día de mañana no sea demasiado tarde y diga, ahora me vienes con eso. A mí me lo enseñaron los hermanos allá, y resulta que ellos nos van a terminar enseñando a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tomado esa tarea de enseñarle a nuestros hijos sobre qué debe estar fundada nuestra familia, sobre Cristo Jesús, y que pase lo que pase. ¿Cuántos nosotros le hemos dicho a nuestros hijos, si algún día yo me quedara sin trabajo, no quiero que me veas mal, si algún día te niego algo, no voy a poder dártelo? Mira, la vida no es solo dinero, no es solo esto, sino también hay otra cosa más importante. ¿Cuántos nosotros hemos dicho a nuestros hijos, esta vida es pasajera, pero hay algo más adelante, más hermoso, más lindo, es una vida eterna? Es raro que se lo digamos, pero sí le decimos, hijo, prepárate, porque tienes que prepararte para enfrentar a la vida, porque mira, tienes que graduarte, ponte a estudiar, ponte bien, como dicen, bien pilas en los estudios, para que seas el mejor alumno, demuestra que eres inteligente, sacas buenas notas, y el niño con una buena nota y wow, tengo el mejor hijo. Entonces, ¿en qué está nuestra base? Nuestra base está en el estudio de nuestros hijos. Ese es nuestro fundamento. Y no le estamos diciendo a Él, funda primero tu vida en Cristo Jesús y luego también atiende tus estudios. No, lo que primero es, no importa que no vayas a la iglesia, no importa que no estudies la lección, pero por favor quiero solo A. Quiero que seas excelente, quiero que seas el mejor. No importa lo demás pues ya con el tiempo tú vas a entender. Y de esa manera creamos nosotros a nuestros hijos y dejamos de fundarlos en esa roca que es Cristo Jesús. Ese sería uno de los elementos. Otro elemento sería tener una cabeza sabia. Cuando hablo de cabeza, no estoy hablando solo del hombre, ¿verdad? Como normalmente se entiende, el hombre es el que manda en el hogar, ¿verdad? Cuando la mujer no está, dice mucho. Sino estoy hablando de los que estamos en casa. ¿Cómo nosotros vamos a dirigir a nuestros hijos? Porque dice, si la cabeza está mal, el cuerpo también va a estar mal. Entonces, si como padres, como hombres, queremos tomar esa posición, pues tomémosla bien tomada. Si decimos, bueno, si nos vamos a poner en esa postura de que la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, entonces tomemos eso tal y como debe ser. Y examinémonos si como padres estamos guiando a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia por el camino correcto. Si estamos siendo sabios, pero es que hermano, a veces vienen unos problemas que yo no sé ni cómo puedo o qué es lo que voy a hacer. Porque siempre nos vemos en problemas en que nuestros hijos nos salen con unas cosas que nosotros ya decimos, ¿y ahora qué? O viceversa, y venimos y encontramos problemas con nuestro cónyuge y decimos, ¿cómo le hago? Ya no puedo. Necesito sabiduría, pero tampoco a veces demando sabiduría. Y por eso a mí me gusta mucho aquel texto que dice, hombres, vivid sabiamente con vuestras esposas, porque a veces no es cosa fácil, ¿verdad? Y también para las hermanas, a veces tolerar al hombre es como que de veras nunca creí que fueras así, pero la palabra de Dios dice, vivid sabiamente, que Dios nos dé esa sabiduría
tal y como la pidió aquel hombre. Veamos Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Y el capítulo número 1. Yo creo que muchos ya saben de quién estamos hablando. Capítulo 1 y versos 7 en adelante. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas y bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Este hombre, para gobernar a un pueblo, necesitaba sabiduría, y él la pide a Dios. En nuestro lugar, ¿qué hubiésemos pedido nosotros? Si un día Dios nos hablara y nos dijera: vaya hombre, pide, ¿qué tú quieres para tus hijos? Como padre, ¿qué tú pides? ¿Qué pediríamos nosotros? ¿Pediríamos lo mismo que pidió aquel hombre? Sabiduría a Dios para guiar a mis hijos por tu camino. ¿O pediríamos una casa, Señor? Es mi sueño, por eso vine aquí, una casa que tenga las comodidades. No te pido mucho, Señor, solo que tenga 3 niveles, donde pueda yo alojarme. Eso. ¿Qué pediría? Dame recursos, Señor, para poder darle los estudios a mis hijos. Esto es lo que te pido. Dame, Señor, comida para alimentar a mis hijos. Con que mis hijos tengan comida, no importa lo demás. Dame eso. ¿Qué pediríamos nosotros? Aquel hombre dice que pidió sabiduría. Y entonces, cuando este hombre tiene esa sabiduría, él puede gobernar ahora un pueblo. Ahora nosotros, ¿qué pedimos? Y si por ahí ya no podemos más con nuestros hijos, ya no podemos a veces más con nuestro cónyuge, nos es difícil. Santiago dice: si alguno está falto de sabiduría, ¿qué hice? Pídasela, demándesela a Dios. Dice: ¿y él qué? Y él dice: se la va a dar. ¿Por qué? Porque es necesaria la sabiduría para corregir, para hablarle a los hijos, para poder guiarlos por el camino correcto. Pero ¿será que nosotros hemos pedido eso o hemos pedido el resto de las cosas? Hemos pedido todo lo que a Salomón se le dio, sin él pedirlo. Alguien te va a dar riqueza, te voy a dar larga vida, vas a ser uno de los reyes más ricos que ha habido y que habrá. Todo eso se le dio a él. Yo creo que nosotros empezamos por lo que él rechazó y vamos terminando por lo que él pidió, que fue sabiduría. Tercero, tiene que haber unidad. Cuando no hay unión familiar, es difícil. Y no hablo solo en el sentido en que, mire, su hermano o su esposo no viene a la iglesia, o su esposa no viene a la iglesia, y su hogar, fíjese que está fracasado. Su matrimonio está fracasado. Estoy hablando en que puede que hayamos matrimonios acá en la iglesia, que tenemos una misma fe, pero no trabajamos unidos en la corrección y en la guía de nuestros hijos. Y a veces tampoco en las cosas de Dios. Y creemos lo mismo.
y podría decir que hay matrimonios que tienen inversas las cosas, que no tienen una misma fe, mas sin embargo en la corrección de sus hijos están más unidos, trabajan en mejor equipo en sus hogares. Qué hermoso es si nosotros tenemos el balance de poder tener una misma fe, pero a la vez también poder trabajar con nuestros hijos y estar unidos. Marcos capítulo 3, versos 24 y 25. Marcos 3, 24 y 25. Dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado, dice, su fin. Verso 24: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino, dice, no puede permanecer. Entonces, si no tenemos tampoco unidad en nuestra familia, tampoco vamos a poder tener un matrimonio o un hogar sólido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos divididos. Uno está haciendo su fundición sobre la roca y el otro está haciendo sobre la arena. Llegan extremos a lo que dicen: mira, sabes que lo que tú ganas, haz lo que tú quieras con tu dinero, ese es tu dinero. Lo que yo gano, yo hago lo que yo quiera con mi dinero. Entonces, de esa manera no hay una unión familiar en cuanto a economía estamos hablando. ¿Por qué? Porque cada quien, y cuando vienen a sentir, ¿y cuánto ahorraste? No, pues nada, yo compré para la esposa, yo proveí. ¿Y tú? No, pues tampoco. Porque mira que tuve estos gastos, tuve los otros gastos. Pero si ellos hubiesen dicho: mira, vamos a hacer esto, lo que tú ganas vamos a ponerlo aquí, y con lo que tú ganas vamos a pagar esto, es una manera diferente de trabajar que yo creo que sería más eficaz. Pero dice: si no tenemos unidad, si por ahí hay algo que nos divide, algo que nos separa, entonces es difícil que de esa manera nosotros podamos tener unidad. Ahora, ¿qué otras cosas nos pueden dividir? ¿Qué otras cosas como matrimonio, como parejas, e inclusive como iglesia, pueden causar que no estemos nosotros unidos? No es solo un acuerdo en cuanto a un punto de fe, a veces no es solo un acuerdo en cuanto a un punto doctrinal que no estamos muy de acuerdo en eso, sino a veces hay cierto orgullo que también nos aleja, nos separa. A veces hay rencores que no permiten que podamos trabajar de una manera unida. Y entonces levantamos ciertos muros, a veces en nuestros hogares, que son visibles a nuestros hijos, que son visibles inclusive a los de afuera. Y dice: no sé cómo viven ellos. A veces ni se hablan. ¿Por qué? Porque hay algo que los está dividiendo, y eso es difícil que pueda permanecer. Cuando algo está así, de esa manera dividido, que yo por mi lado y tú por tu lado, entonces el hijo sale y dice: bueno, pues yo también por mi lado. Papi, tú haces lo que tú quieres, mami, tú haces lo que tú quieres, ¿por qué yo? ¿Por qué yo no? Pero si le decimos a nuestros hijos: nosotros no hacemos lo que queremos, quisiéramos hacer muchas cosas, mas sin embargo Dios dice: no hagáis estas cosas, y en base a eso nosotros regimos nuestra vida. Si usted le pregunta a su hijo o le dijera: si yo no hago esto, porque Dios así lo dice, por eso es que no lo hago. Entonces el hijo toma otro concepto: es Dios el que lo dice. Por eso, entonces yo también, o el hijo también, se queda con eso. Cuando hablamos físicamente, un cuerpo, cuando está todo su metabolismo está unido en cuanto a defensas, y ese cuerpo tiene un mejor desempeño, ¿no? Pero cuando un cuerpo está dividido, no puede trabajar de la misma manera. No existe el mismo rendimiento que cuando hay unidad. Entonces, como matrimonios, si queremos tener matrimonios sólidos, para que cuando venga la tormenta nosotros podamos resistir, tenemos que tener unidad.
Tenemos que dejar que Cristo sea nuestro principal fundamento. Tenemos que ser sabios. Si por ahí sentimos que nos hace falta, pues pedir más sabiduría, que Dios no ha de negarnos. Pero mientras nosotros sigamos con esas barreras, mientras nosotros sigamos no unidos, trabajando para nuestros hijos o para nuestro hogar mismo, porque nuestro hermano José siempre dice: un día los hijos se van a ir, dice, y si no te llevas bien con tu pareja, la vas a ver feo, porque entonces los hijos se van a ir y ahora sí te quedaste solo, o hablan o qué, ¿verdad? Porque dice los hijos se van. Entonces tenemos que trabajar en unidad, como matrimonios, como parejas y también como hijos. Pero si nosotros no le mostramos a nuestros hijos unidad, ¿cómo después vamos a decirle a ellos: hijos, ¿por qué ustedes no son unidos? ¿Por qué no quieres a tu hermano? ¿Por qué ustedes no hacen una reunión familiar? ¿Por qué ustedes no se apoyan? Si nosotros como esposos y a veces como hijos no somos unidos, y a veces como hermanos carnales y espirituales tampoco somos unidos, entonces va a ser difícil que después le digamos a nuestros hijos: hijos, sé un poco más compasivo con tu hijo o con tu hermano, convive con él. Cuando nosotros estamos cada quien por nuestro lado, el hombre en su trabajo, la mujer también en su trabajo y el hijo en sus estudios. Y estas son las tres ramas que mueven al hogar. Cuando debe ser las cosas de Dios las que nos unan. Es fácil decirlo, pero a veces es bien difícil llevarlo al terreno de la práctica. Mas sin embargo, Dios está con nosotros. Y si ponemos las cosas en la mano de Dios, sí lo podemos lograr. A modo de tener matrimonios, a modo de tener hogares unidos. Que en el futuro nuestros hijos también estén con nosotros alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. También tiene que ser construida con disciplina, una construcción sólida para nuestros matrimonios, construida con disciplina en los mandamientos y ordenanzas dadas por Dios en su palabra. ¿Cómo nosotros inculcamos las cosas a nuestros hijos? Mira, no hagas esto, no hagas lo otro. A veces me digo: ¿por qué? Pues porque no, le digo. ¿Pero por qué no? Pues porque no. Pero papi, ¿por qué no? Y él exige una explicación: ¿por qué no? Y a veces digo: oye, mi esposa a veces dice: no, pero explícale por qué. Y digo yo: pero pues, tan simple que es, ¿verdad? Pero a veces no se lo explicamos a nuestros hijos de esa manera. Entonces le decimos a nuestro hijo: mira, no robes, ¿verdad? No toques lo que no es tuyo. O sea, ¿por qué? Pues porque no es tuyo, no debes tocar, déjalo. Pero ¿qué tal si le decimos: mira, aquí lo que dice la palabra de Dios, los 10 mandamientos, dice: no robarás? ¿Qué tal eso? Si el niño dice: mira, papi, yo quiero ese juguete, yo quiero, mira, no tener un juguete así, que yo lo quiero, y que... Dice: ¿tienes envidia de él? Pero es que solo a él le compra y mira, yo no tengo. Mira, dice la palabra de Dios que no codiciarás, ¿verdad? A veces nos dicen ciertas cosas: me estás mintiendo, ¿verdad? Me estás mintiendo. No, que no sé qué. Me estás mintiendo, yo sé que me estás mintiendo. No debes mentir. ¿Por qué? No, porque no te va a crecer la nariz. Dejo de decir: mira lo que dice la palabra de Dios. Los mentirosos, dice, los idólatras, mira lo que van a mirar. Entonces tenemos que criar a nuestros hijos también en cuanto a la palabra de Dios. Amigos o allá afuera, esas van a ser ciertas vigas que van a sostener la conducta de ese niño. Van a manifestar de qué manera él fue formado, de qué manera fue él enseñado. Pero si seguimos con el cuento de Pinocho, eso mismo le va a contar él a sus hijos. Esa misma historia que nosotros nos contaron, a veces nosotros se la contamos a ellos. Y es lo mismo que ellos van a enseñar también allá afuera. Entonces, ¿cómo nosotros estamos llevando nuestro matrimonio? ¿Cómo nosotros estamos llevando a nuestra familia? Y los que no tengan familia, por favor, no digan: eso no es para mí. Eso, lejos estoy. Pero un día te va a servir. Un día vas a decir: de veras, la palabra de Dios es el mejor, podríamos decir, manual
para poder llevar una familia sólida, para poder tener una buena reputación ante la sociedad, ante Dios y ante nuestros hermanos. El mejor manual va a ser la palabra de Dios. Claro que hay otras cosas que nos ayudan, ciertos libros y cosas, pero lo mejor es la palabra de nuestro Dios. Eso es el mejor fundamento donde podemos fundar a nuestra familia. Las mejores enseñanzas que podemos darle a nuestros hijos las podemos extraer de la palabra de Dios. Hay muchas enseñanzas, muchas historias. A veces usted se da cuenta, los hijos dicen, wow, y eso pasó. Ay, pero qué bueno era Jesús, ¿verdad? ¿Cómo fue que alimentó con 3 panes a cuánta gente? Hay muchas cosas que podemos enseñarles. La mayor parte de normas que podemos enseñar a nuestros hijos están en la palabra de nuestro Dios. Y las normas que nos conducen a nosotros a ser buenos padres, a ser buenas madres, a ser buenos matrimonios, también están en la palabra de Dios. La cuestión es que no escudriñamos a veces o no pedimos la sabiduría que necesitamos. Cuando nosotros construimos algo, los hermanos que son constructores, ¿verdad?, han de saber, o sea, ellos saben exactamente qué material es el que van a usar y cuál material es mejor y cuál no. Y a veces le pregunta inclusive al que le van a hacer el trabajo, mire, está este que es de tal calidad, pues su precio es este. Está este otro que pues está más barato, pero las consecuencias pueden ser estas. Pero ahí cada quien decide qué es lo que va a tomar. Cada quien decide qué es lo que va a usar. Bueno, también a veces hay personas que vienen y le dicen esto es lo mejor y se lo dan y usted como no sabe de eso, entonces usted dice esto es lo mejor y yo voy a trabajar con esto. Pero cuando viene otra persona y le dice mira, no, eso que te pusieron ahí, eso no sirve, eso es chip, como dicen por ahí, barato, lo más barato, eso no sirve, y usted se queda, pero no sabía. Y así es también con las cosas de Dios. Si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, entonces nos van a venir un montón de reglas de la sociedad y esa es la mejor manera de corregir a tus hijos. Dale, mira, mándale a una silla, siéntalo ahí, esa es la mejor manera. Y como otros, bueno, pues esa es la mejor manera, que no voy a sentar allá, ahí está el time out. Ese es. Mire que a mí no me ha funcionado otra cosa mejor que el time out. Allá, eso es lo mejorcito que voy a encontrar para corregir a mis hijos. Pero hay otras formas también. Cuando usted va a la palabra de Dios, encuentra otra cosa y de repente dice, no era solo eso, había algo más, había algo mejor. Pero sin embargo yo no sabía, no pedí sabiduría, no hice lo de Salomón, pedí sabiduría, pedí otras cosas. Y entonces empecé a construir mi hogar con lo que encontraba, con lo que agarraba en el internet, en la televisión, en la escuela, en la sociedad, pero menos de la palabra de Dios. Alguien dice, hay un escritor, que no recuerdo cómo se llama, hay un libro que lo compré una vez mi esposa y dice, está bonito leer. Y yo le digo, sí, bueno, y lo leí como 3 veces, bueno, como 3 horas, y digo, wow, está bonito ese libro, pero hasta ahí llegaba a la 3ª página, ya salió, ¿verdad? Y este hombre dice que un hogar a veces se caracteriza como una construcción de una casa. Cuando el que construye una casa tiene que darle mantenimiento, porque si deja que la casa se mantenga por sí sola, la casa no se va a limpiar sola, la casa no se va a reparar sola. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos a veces? Que se quebró tal cosa, bueno, pues pon una silla ahí para que no se vea ese hoyo, ¿verdad? Pero ya, y se quebró tal cosa, bueno, vamos a taparle ahí, vamos a poner un florero ahí, ya no se ve. Y así hacemos a veces también con nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio se está deteriorando y nosotros, bueno, mira, venga, nos vamos a cenar. Ay, sí, a ver qué bonita la cena. Pero hay un problema. Hay un problema. Pero lo tapamos con esa cena. Como esposo cometí un error. Y entonces, ¿qué hago? Llevo un ramo de flores y mira, mi amor, perdona. Ay, tan lindo mi esposo, me trajo un ramo de flores. Pero hay un problema. ¿Y qué estamos haciendo? Poniendo ese florero para taparlo. Las consecuencias después son mayores. ¿Por qué?
Porque cuando aquel agujero que usted una vez puso un florero para taparlo, cuando usted llama a la albañila que lo venga a reparar y dice, no, hombre, pues esto ya lo vi, aquí hay que cambiar toda esa pared porque se humedeció todo eso que cambiamos. ¿Por qué? Porque empezamos a tapar las cosas con mínimos detalles y no combatimos que realmente había un problema y no pudimos combatir eso. Este hombre dice, si tomáramos la decisión cuando estamos al altar de nuestra casa, a donde vamos a vivir, de decirle a la casa, prometo cuidarte hasta la hora de mi muerte, y usted asumiera esa responsabilidad de su casa o de donde vive, ¿cómo la mantendría? Si usted se hace responsable de lo que digo, yo voy a cuidar esa casa hasta la hora de mi muerte, ¿cómo la mantendría? Una cosita que se dañó, yo prometí cuidarte, entonces te voy a reparar esto. La ve así empolvada y se le prometí cuidarte, esa empolvada hay que pintarla. Pero un día nosotros sí prometimos eso a nuestras esposas. Le dijimos, prometo cuidarte, amarte, respetarte hasta la hora de la muerte. Pero a veces se nos olvidó que hicimos ese voto y no lo tomamos con esa responsabilidad. Y después entonces nos vienen consecuencias, porque a veces como matrimonios tenemos problemas y los tapamos tapadito, vamos a la iglesia, el brazo, ay, qué bonita pareja. Ustedes dicen que de verdad, el regreso al hogar se quita la sonrisa. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas, pero a veces no atacamos el problema, a veces solo seguimos, y ponemos ese florerito más. Y cuando venimos a darnos cuenta, este problema es mucho más grande. Si dejamos que las cosas vayan así, no vamos a poder tener un matrimonio sólido. ¿Por qué? Porque vamos a tener huecos por aquí y huecos por allá, humedades por aquí y todo, porque lo estamos tapando con simples cosas. Y cuando viene un huracán, se le inundó. Dice, pero ¿por qué no lo reparé antes? Esa ventana solo le puse un pedazo de tape ahí, pues ya, no la sé, ¿por qué no lo hice antes? Y nuestro matrimonio puede llevar también la misma consecuencia cuando nosotros empezamos a tapar las cosas así por así. Tiene que estar construido con el amor, el cual es el vínculo de la perfección. O sea, un matrimonio, un hogar, por muy el hombre que sea muy proveedor, que le tenga a sus hijos lo mejor, los mejores lujos, pero si no tiene amor, ese matrimonio o ese hogar va a ser difícil que tenga solidez. ¿Por qué? Porque su esperanza la está poniendo en lo económico. La mujer puede ser la mejor chef y puede hacer los platos más deliciosos, pero si dice, por muy rico, por muy delicioso que sepa, con esa actitud le va a marcar el plato al hombre. Pero si le sirve una tortilla con queso, dice, mi amor. ¿Por qué? Porque se la está dando con amor. A nuestros hijos le podemos dar este país, fíjense que es un país en el que yo me acabo de llamarle bendición, de verdad. Ellos tienen una historia, ¿verdad?, de que servían mucho a Dios antes, ¿verdad? Lo vemos en su moneda, y aún esa bendición todavía acompaña a este país. Y a nosotros esa bendición nos ha acogido, aparte de que pues hemos buscado las cosas de Dios, ¿verdad? Y Dios nos bendice. Y cuando vamos a las tiendas y, que al niño le gustó este juguete, pues ya se lo compran, ¿verdad? Y nuestros hijos tienen que no tienen de juguetes, ¿verdad? Aún así le quisiéramos dar más, ¿verdad? Pero si nosotros le damos esas cosas a nuestros hijos, pero no le damos amor, va a ser muy difícil que nuestros hijos se ganen nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro afecto. Y lejos, si no les damos buenos ejemplos, va a ser muy difícil que nuestros hijos estén también fundados en el amor, que esa fundición esté construida en el amor. Va a ser muy difícil que de esa manera nosotros podamos seguir teniendo una familia sólida. Colosenses capítulo 3 y verso 12. Si alguien lo tiene, por favor, le pueda dar lectura.
Colosenses 3 y verso 12. Verso 12 al 14. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Yo creo que esto es uno de los consejos más hermosos para tomar para un matrimonio, para un hogar. Esto que encontramos acá. Si lo tomamos para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestras parejas, esto va a ser un éxito en nuestras vidas. Más allá de un éxito como se ve allá afuera, eres exitoso porque tienes el mejor trabajo, porque tienes la mejor novia, porque tienes el mejor estudio. Más que esos éxitos, nos va a traer una satisfacción de poder corregir y de poder fundar a nuestra familia, una familia sólida en Cristo Jesús. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, tenemos que amarnos los unos a los otros, de entrañable misericordia. A veces tenemos que tener misericordia para nuestros hijos, misericordia para nuestros padres, misericordia para nuestra pareja. ¿Por qué? Porque la pareja cometió un error, dijo algo o hizo algo y nosotros cometemos es que tú. ¿Estamos siendo misericordiosos de esta manera? No estamos siendo misericordiosos. Sigue diciendo, dice de benignidad, de ser benignos, ser dadivosos, de humildad, dice tenemos que ser humildes, de mansedumbre, de paciencia para cuando nuestros hijos nos saquen, como decimos, nuestras casillas. La palabra de Dios nos exhorta que nos vistamos de paciencia, soportando, dice, unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si algo tenemos en contra de nosotros mismos, perdonémonos, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, como le decía hace un momento, 5 elementos que no somos únicos, mas sin embargo nos pueden ayudar a crear familias sólidas en Cristo Jesús. Jesús, nuestro principal fundamento, no el cobertor, no el proveedor, sino nuestra roca, donde nuestros principios giren alrededor de Él. Una cabeza sabia, le damos a Dios sabiduría. Tenemos que tener unidad, trabajar en equipo, tanto financieramente, si lo vamos a decir así, como también en educación a nuestros hijos, y por qué no en las cosas de Dios. Tiene que ser construida con bases sólidas. Ya dejemos el cuento de Pinocho, dejemos el cuento del cucu, enseñémosle a nuestros hijos lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios dice y que es real. Tiene que estar construida con amor. Y ese matrimonio, ese hogar construido con amor y sobre la roca, venga la tempestad que venga y el huracán que venga, esa casa, ese hogar, ese matrimonio, aún esa iglesia va a permanecer. Que el Señor los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.